El agujerito. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos sintonizas. Estamos de vuelta en la edición número 15 de nuestro agujerito. Hay que decir que hicimos grandes cambios para podernos adaptar a tus necesidades de escucharnos. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, como siempre. No soy de ese dicho de ¿Seguro? que ¿Seguro que estás hay un bien? dicho que dice que solo a los pendejos les va mal. Y es un dicho, no sé Ajá. si conocido en toda Latinoamérica, pero en México muy recurrido, así que yo pendejo no soy. Paquito, ¿tú cómo andas? Yo creo que bien. Bueno, no hemos hecho cambios, pero intentaremos hacerlos en este programa y seguro nos Excelente. saldrán bien. Sí, porque Oigan, tampoco eres pues pendejo. ayer, estamos grabando en día martes. El pasado lunes, la noche de ayer, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, Ricardo Burs, decidió renunciar a su candidatura y sumarse a las aspiraciones de Borrego Gándara, el candidato de la coalición Va por Sonora, PAN, PRI, PRD, y con esto inclinar la balanza a su favor y en contra de las aspiraciones de Durazo, que busca también esa misma nominación por Morena. ¿Cómo ven? ¿Cómo los tomó a ustedes esta noticia que sacudió por lo menos las redes sociales anoche? A mí me llama la atención que prácticamente de inmediato sale el partido que lo postuló a decir que no respalda la decisión. Y lo otro que me despierta poderosamente la atención es la incógnita de si realmente los votos o la intención de voto que pudiera tener el candidato, ex candidato de MC, se va a traducir en automático en votos a favor de la alianza. Digo, esa es la lógica y entiendo que para eso se hace la declinación, pero no estaría tan seguro que todos los votos en automático pasan al otro candidato. No habría motivo para que se brincaran los votos de manera automática. A ver, si lo vemos, analicen ustedes, cada uno de ustedes como votante. O sea, a mí si mi candidato, que es el que representaba los ideales que yo tengo, declina por otro candidato que tiene otros ideales, por más parecidos que fueran, pero representa otras cosas, yo no, de facto y en automático no le voy a ceder ahora mi voto a esta nueva opción, nada más porque mi candidato simpatice con él, ¿no? Entonces, sí, yo no entendería que va a haber un trasvase como tal, pero sí creo que hay que leer también, hay un montón de lecturas. Bien dices que el partido no hace propia esta declinación y eso habla de un rompimiento del partido con el candidato, sin duda. Pero rompimientos que no son raros, también se dio en Monterrey, ¿no? Con el candidato a la alcaldía que rompe con Morena de forma aparte pública y violenta y claro, ambos se desconocen entre sí. También aquí parece que hay un rompimiento, si no rompimiento, al menos hay una divergencia entre la ruta que quiere seguir Burs y la ruta que quería seguir MC. Es una pena porque Burs parecía un buen candidato, ¿no? Bueno, a ver, este rompimiento lo hizo Ricardo Burs. Hay que señalar que él en ningún momento notificó al partido, por lo menos previamente, oigan, voy a tomar esta decisión. Sí la tomó a título personal, lo hizo sin consultar al partido que lo postulaba. Evidentemente los dejó abajo y sí, los tomó por sorpresa. Sí. Todavía ayer no hilaban en dar una respuesta. Lo único que hicieron fue un extrañamiento, deslindarse de la decisión del candidato, pero ojo, ya por los tiempos legales ya no puede MC proponer otro candidato, se quedan sin candidato y se quedan fuera de la contienda. Bueno, relativamente, ¿no, Santiago? Se quedan fuera de la contienda gobernador, pero a final de cuentas están postulando a todos sus demás candidatos. Yo aquí agregaría el tema de que también genera ese tipo de reacciones porque ya antes había señalamientos de, entonces, si es MC, hablo del partido, de la franquicia, un esquirol de Morena, porque algunos están interpretando que la diferencia de opinión de la dirigencia nacional de MC en buena medida se lee así. Digo, no la suscribo, cuando menos no al 100%, pero destaco que en algunos sectores se está tomando como tal, pues, ¿no? A fin de cuentas, como que es el tercero, entre comillas, en contienda, pues, en muchos distritos de los 300 que tiene el país. En algunas gobernaturas puede ser un
un factor de decisión, no tanto por el cúmulo de votos que pueda obtener, sino más bien precisamente por cómo se distribuyen los votos en una división con distintos candidatos. Pues entonces, al final de cuentas, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí Pero, MC le termina haciendo el juego voluntario o involuntariamente a Morena o no, todo lo contrario? no, de hecho esta es una gran oportunidad que perdió MC, porque si Burs ya estaba declinándose por el candidato de la alianza, MC pudo haberse subido y decir, sí, vamos, en Sonora sí vamos a hacer eso, sí nos vamos a decantar por la alianza, y qué mejor manera de acallar estas voces que les han estado señalando como alfil no revelado de Morena. Yo no creo que MC esté jugando con Morena, pero se ha contaminado tanto del tema de Monterrey, que ya sabes, han estado diciendo que el candidato de Andrés Manuel López Obrador es Samuel, que es ya la última manera que están tratando de tumbarlo es esa, ¿no? Primero que si a los 8 años bailó al lado de un narco, que si no sé qué, puras pendejadas, la verdad, que ninguna le pudo conectar el trancazo, y ahora la última tontería que se inventó Morena es que es el candidato de Andrés Manuel. Entonces toda esa contaminación se ha ido al resto del país, pero en realidad yo no he visto que esté jugando MC con Morena en ningún lado. No, bueno, ese tema requiere de una desmenuzarse de forma así como muy minuciosa, porque efectivamente la estrategia de Movimiento Ciudadano fue deslindarse tanto de la alianza opositora como de Morena. Me parece que la estrategia que han tomado para lograr ese deslinde no ha sido totalmente la adecuada. Voy a poner algunos ejemplos. De entrada, referirse a la alianza opositora como el PRIAN, que es totalmente el discurso de Morena, no les ayuda en lo absoluto para deslindarse del partido de la 4T. Y ahora la decisión que están tomando de deslindarse también de la decisión de Burs tan rápidamente no ayuda en lo absoluto a que se vea como una opción diferente a los partidos satélites. A mí me queda claro que no es un partido satélite, pero sí me parece que la estrategia que están tomando, por lo menos ayer con el hígado, las declaraciones de Dante Delgado, del presidente nacional de MC, etcétera, pues sí los hacen ver falsamente, insisto, como una presunta comparsa, y eso es porque no han sabido aprovechar las oportunidades de este momento. Yo, si fuera el presidente de MC, ayer mismo hubiera salido a exigir la declinación o la renuncia de los candidatos de la alianza en Nuevo León, en Campeche, donde MC tiene posibilidades amplias de ganar, y sin embargo no lo hicieron. El tema es que en el ejemplo que ponen de Nuevo León, eso sería totalmente inviable, porque justamente el 1 y el 2 es el candidato de uno de los de la alianza y el candidato naranja. Pues, pero ¿no? si en Campeche, Morena, por ejemplo. En Campeche y en otros lugares pudiera ser. De hecho, si se analiza o desmenuza bien como lo propone Santiago, pues tendrías que ver hasta los distritos, ¿no? Exacto. ¿Cuántos de los 300 distritos electorales, en qué posición está cada uno y qué valor le puede agregar a una definición de los últimos 15 días de campaña a menos de 20 días para la elección que modifique los resultados? Ahí es donde, si no lo es, cuando menos parece, ¿no? Parece que sí, voluntaria o involuntariamente, MC termina haciéndole el juego a Morena. Yo creo, así como siguiendo la lógica que ustedes proponen, mi hipótesis sería que sí es un aliado involuntario de Morena. ¿Por qué lo digo así? Porque a final de cuentas el voto de Morena está muy consolidado, pues no. Y entonces más bien la decisión, que por cierto a mí me llama muchísimo la atención que en prácticamente todos los estados y en general en la elección a diputados federales se sigue confirmando un altísimo nivel de indecisos, pues, ¿no? Creo que de forma atípica a lo que a estas alturas de cualquier otra elección acostumbraba a ser, pues, ¿no? Pero entonces, si hay tantos indecisos aún, cuando ya las campañas están concluyendo, cuando ya falta cada vez menos para la elección, estas decisiones de declinación sí pueden alterar el resultado. MC crece a partir precisamente de el desencanto que hay con las otras dos grandes opciones que se tienen, ¿no? Entonces, digamos, como estrategia consciente y voluntaria, me parece que sí es lo que MC pretende hacer, ¿no? Pero en los hechos y en los resultados, como a final de cuentas, el voto antimorena es el que puede determinar qué tantos distritos o qué tantas gobernaturas gana Morena o no, termina siendo dividido precisamente con la opción que MC postula, y eso puede ser lo que le abra la puerta
a que Morena gane distritos o gobernaturas que de otra manera no hubiera obtenido. Eso quisieras, A ver, Chairo. pero Eso quisieras. No me la, puede ser. La idea inicialmente era buena. Deslindarse de Morena, deslindarse del PRI y del PAN, partidos que han desencantado mucho a la sociedad, y tratar de consolidarse como tercera vía, tercera opción, sobre todo de forma regional. Creo que hicieron un esfuerzo por conseguir los mejores perfiles que pudieron lograr. Hay muy buenos perfiles en MC, te puedo mencionar a Tere Vale, a Salomón Chertovinsky, etcétera. Nadie hubiera creído que un candidato como Samuel, que de entrada nos caía gordo. Pero era bien duro porque me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos, te pago. Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna, nada más era mi rodilla, ¿no? Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna. Ay, no, hombre, de veras. Pues me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. Allende, Montemorelos y cerramos en Terán. ¿Cómo va de vecine? ¿Quieres ver mis tenis? ¿Qué tal? Fosfo. Sin embargo, ya la manera de desarrollar esa estrategia les ha faltado muchísimo. Uno, para lograr deslindarse realmente de Morena. Hay que decir, la oposición conformada en la Alianza de Va por México sí se sintió molesta de la renuencia de Movimiento Ciudadano de unirse a esta alianza, y eso les provocó esta campaña desgastante de ataque, haciéndolos pasar por comparsa. No han sabido deslindarse del todo, insisto, ese discurso del PRIAN para referirse a la alianza es clarísimo, digamos, es un discurso de Morena. Y al final, a mí me parece que la renuncia de Ricardo Burs sí fue un golpe durísimo a Movimiento Ciudadano. Habrá que ver en estas semanas cómo se mueven los números, porque la reacción de Movimiento Ciudadano ha dejado mucho que desear, y habrá que recordar que la estrategia de Movimiento Ciudadano era de enfocarse en campañas locales. La campaña federal la están descuidando de una manera tremenda, siguen con un 5% de la intención del voto a nivel federal, y probablemente la reacción de Movimiento Ciudadano provoque incluso caída en la popularidad de muchos de sus candidatos, incluso los punteros. Bueno, tú decías, Santiago, ahorita que la estrategia era buena. No, pues no era buena, es buena. Pero es buena, pero tenía que tener una temporalidad. O sea, no es lo mismo cuando inicias la campaña, que claro, te tienes que diferenciar y tienes que construir esa imagen y todo, que cuando ya tienes que llegar al momento de la negociación, cabrón. Yo creería que debieron de haber manejado mejor el tema en cuanto a nos presentamos como la tercera vía. Por supuesto, marcar distancia con las otras dos opciones es primordial, pero una vez hecho esto y habiendo sido eficaces en quedar claro que eres la tercera vía, pues la tercera vía tendrá que inclinar balanzas. Pues eso es en todo el mundo, pues. En cualquier país civilizado, la tercera vía sirve para eso, para finalmente ser quien va a ser el fiel de la balanza. Y esa gran oportunidad histórica la está perdiendo MC de una forma ridícula, cabrón. Se están tirando todo ese capital político, lo que hayan podido construir, mucho o poco, lo están agarrando y lo están aventando a la basura. Así de fácil. En lugar de convertirse en verdaderamente la potencia de esta campaña, que era lo que tenían la oportunidad de ser. En mi opinión, ahí está parado MC. ¿Les queda algo que agregar nada más sobre el tema de lo de MC? Porque yo quería preguntarles si les parece que mi teoría conspiracionista, que últimamente no están de acuerdo en ninguna, no sé por qué, pero están muy descabelladas últimamente las mías, ¿o qué? Pero mi teoría conspiracionista... En general, tú eres descabellado en sí mismo. Estás describiendo una evidencia, güey. Yo tengo mi teoría de que, bueno, Burs es un tipo que no es ajeno a la política, no es un espontáneo que se agarraron ahí en una banqueta en Sonora, por lo tanto, es un tipo que sabía a lo que iba. Pero lo que pasa es que a lo que nadie está preparado es a cosas como el asesinato de Abel Murrieta, ¿no? Eso sí es un tema que te puede cambiar totalmente la perspectiva de si quieres seguir jugando ese juego o no.
Yo creo que en gran medida la renuncia, porque es una renuncia más allá de la declinación elegante que hace Burs, pues la renuncia a la candidatura es porque pues no quiere ser el próximo Abel Murrieta, pues, ¿no? Que Abel Murrieta un día antes del asesinato estaba diciendo esto en sus redes. Soy Abel Murrieta y quiero decirles que Cajeme va a dejar de tener miedo. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Va en serio contra la inseguridad y la impunidad. Ya basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Va en serio. Basta que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan nuestras familias. Soy un hombre de ley y voy a poner orden. A mí no me tiembla la mano. Yo no tengo miedo. A mí nadie me va a corromper. Va en serio. Y un día después, nada más de haber sacado esto en Twitter, pues el hombre es asesinado de una forma artera y aparte en plena luz del día y todo. O sea, ¿cómo estarán las cosas en Sonora que se puede hacer algo así, no? Entonces, ¿cuál es? Mi teoría es esa. Se baja por eso. Ese es el principal y único motivo. ¿Ustedes qué creen? Yo creo también que influye mucho el porcentaje de votación que tenía. Sí había subido, es de los estados donde más se había convertido MC en opción, sin embargo no ha pasado del 9%. Y creo que algo que también influyó fue su gran amistad con Borrego Gándara, pues son muy cuates. A mí, y en esto de la teoría conspirativa, a mí se me hace que previo a las campañas, ya habiendo sido ellos designados candidatos, han de haber juntado por ahí a echarse unas chelas y a comprometerse. Si en cierta fecha uno está arriba y el otro está abajo, pues el que está abajo declina a favor del uno. A mí me da la impresión de que pudo haber sido así. A final de cuentas, me parece que en Burs también pudo más la idea de inhibir la posibilidad de que Durazo llegara a la gubernatura, sumarse a Borrego para jalarle los más votos posibles. Efectivamente, no creo que el 100% de los votos de MC se vayan con Burs. Sería otro balazo en el pie que parte de esos votos se fueran con Morena, porque entonces ese discurso de deslinde de Morena a medias se les caería. Pero yo sí tengo la impresión de que, además del asesinato de su amigo candidato en Cajeme, también tuvo mucho que ver esta idea, también generosa, de declinar o renunciar para inhibir la posibilidad de que Morena llegara. Y ojo, aunque Burs es un empresario con muchos recursos y que no requiere de puestos políticos para seguir viviendo a futuro, yo creo que para él sí era muy importante el poder acomodar a gente de su equipo en el gobierno de Borrego Gándara. A mí me parece que no es una teoría descartable, ni me parece descabellada. O sea, al final de cuentas, ahorita seguramente comentaremos el grado o los grados de violencia que se están viviendo en estas elecciones como nunca antes, pues, ¿no? Entonces, no podría afirmarlo tampoco, pues, ¿no? A mí lo que sí me parece que suele suceder, incluso también simpatizo con la teoría de Santiago de las chelas que seguramente se echaron antes de campaña. Yo creo que más que en la lógica de quién va arriba o quién va abajo, es más bien cómo va el candidato al que ambos le quieren ganar, pues, ¿no? Que en este caso es el de Morena, ¿no? Entonces, faltando lo que falta para la elección, van muy apretado el resultado. Si Gándara puede ganar a propósito de esta declinación, pues entonces es lógico que se haga como tal, pues, ¿no? Porque creo que sería más descabellado pensar que en algún momento el proyecto haya sido que Burs despegara por encima de los opositores, y ahí sí no vería jamás, creo que eso no me lo imagino, no pasaría incluso por la trayectoria del Borrego Gándara, de que el PRI y el PAN en alianza terminaran declinando por MC. Eso también sería muy complejo, ¿no? Eso sí es descabellado. A MC yo creo que le pasa lo que le pasa a cualquier persona o cualquier proyecto político, que una cosa es lo que tú te propones lograr y luego están lo que realmente logras o los efectos no deseados de lo que tú vas haciendo. Y lo otro, retomando algo que decías, Galán, que me parece importante, es que tampoco se ha constituido MC como una tercera vía, porque yo no le he sabido de alguna propuesta verdaderamente importante, algo que realmente llame la atención al electorado, lo hablo en general, que se diferencie o de Morena o de la Alianza Va por México. O sea, realmente, pues creo que eso es lo que nos está pasando a la mayoría, y por eso insisto en el tema de la altísima cantidad de indecisos, porque a final de cuentas, no solo por las trayectorias de los partidos o por la animadversión que a la gente le significan cualquiera de las dos opciones, sino también por la ausencia o la pobre oferta política, o incluso cuál es
la propuesta que MC o Morena y sus aliados o la Alianza Va por México nos está haciendo a los mexicanos para combatir el tema de la inseguridad, ¿no? ¿Ustedes alguna de esas tres opciones le han escuchado algo que realmente haga sentido, que la gente diga, ah, claro, va, esa es, o sea, sí vamos a cambiar las cosas con esta propuesta que nos hace este candidato? Lo mismo un candidato a diputado federal que un candidato a gobernador o alcalde, yo no lo he escuchado en toda la República, nada que haga sentido. Entonces, esta ausencia, esta realmente paupérrima oferta política que tenemos, creo que es lo que configura fenómenos como los que estamos. Y bueno, pues retomando el tema de seguridad, pues ahí está, digo, ¿qué mayor evidencia de los hechos que asesinen a un candidato en plena luz del día, sino no solo en plena luz del día, en un acto de campaña? Digo, mensaje más poderoso no puede haber, como en Sonora, o volviendo a lo que comenta Santiago, o lo que hemos estado viviendo en Jalisco todos los días, ¿no? A mí me parece que Perdón, nada más por si la gente no entiende este último punto, ¿qué es lo que hemos estado viviendo en Jalisco todos los días? No, pues una violencia, una inseguridad que desbordada. Bueno, yo creo que cualquier persona en México lo sabe y lo vive. Parece que en los indicadores más recientes Guanajuato incluso está peor, ¿no? Entonces, pero bueno, lo comentamos en programas pasados lo que se estaba viviendo acá en Jalisco, pues, ¿no? Y en la semana sucedieron otra serie de acontecimientos del mismo nivel de gravedad, pues, ¿no? Pero volviendo al tema electoral, efectivamente, en todo el país están viviendo cosas que incluso ya está es polémico. ¿Cuántos candidatos han sido asesinados en campaña? Nada más en este proceso, ¿no? Pues es polémico, sí, claro, porque el presidente no se hace cargo del tema. Santiago, ¿tú ibas a ver, pero sí, volviendo a este asunto de las diferenciaciones, a mí me parece que algo que sí logró MC en cuanto a diferenciarse de los otros partidos políticos es esta habilidad que han tenido de buscar candidatos que no son propiamente vinculados con partidos políticos tradicionales o incluso con trayectorias políticas. Buscan personalidades de la sociedad. MC es un partido básicamente con una militancia muy raquítica y con procesos electorales internos que les permiten designar candidatos sin pasar por procesos democráticos. Eso tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Evidentemente, la militancia en MC no tiene ningún valor. Al final de cuentas, se designan candidatos que se asume son personas que tienen una buena imagen ante la sociedad. Esto les da una ventaja para elegir perfiles diferentes, novedosos, pero en esa ventaja también hay una gran desventaja que vimos ayer. Candidatos que no tienen ningún vínculo emocional con Movimiento Ciudadano y que con la mano en la cintura pueden decir a escasas 2-3 semanas del proceso electoral, ¿saben qué? Ahí se ven, ahí los dejo con su changada. Sin duda, sí, yo estoy convencido de que les va a pasar una y otra vez esto, pero no solamente es no es un gusto, no es una filia del partido. En los estatutos de Movimiento Ciudadano obliga a que el Comité Nacional tome la decisión de incorporar 50% obligado de candidaturas ciudadanas. Así están los estatutos. Así está. Entonces, cuando menos la mitad de sus candidatos tienen que ser externos. Sí, claro, y vaya, parte de lo que presumen, y lo hemos visto incluso en Pablo Lemus cuando iba de candidato en Zapopan, o el mismo Enrique Alfaro cuando iba de candidato desde Tlajomulco, Guadalajara, etcétera, que ellos presumían, yo no soy militante de Movimiento Ciudadano. Sí, esa es, digamos, la característica que podemos ver en ese partido. Insisto, tiene aspectos positivos, pero pues igual son candidatos o personalidades que en cierto momento pueden, con la mano en la cintura, deslindarse por completo de esa institución. Sí, esa es una reflexión, creo que amerita hacerla a mayor profundidad, pero la pongo nada más, la dejo abierta como pregunta abierta. ¿Qué pasaría si las y los candidatos de los partidos tuvieran que tener, por ley, una militancia obligada de un determinado tiempo que realmente comprometiera con el proyecto ideológico, con el ideario, con el programa de acción de los partidos políticos? Porque al final de cuentas, a como están las cosas, no termina de consolidar un sistema de partidos que la mayoría de los ciudadanos rechaza, pero también vemos los ridículos que terminan siendo los candidatos y candidatas que, porque aparentemente tienen un relativo conocimiento, porque son gente conocida, la clase de
candidatos y candidatas que luego se llegan a tener, nada más en aras de que los partidos no solo necesitan rellenar todas las listas y candidaturas de la cantidad inmensa de gente que se tiene que postular, pues, ¿no? Sino la calidad de los candidatos y candidatas en muchos casos dejan muchísimo que desear. Pues hasta hace pocos años el PRI lo tenía prohibido, es decir, el PRI solo podía postular militantes, y ya desde hace algunos años le quitaron ese candado precisamente para poder invitar a gente de la sociedad con buen posicionamiento, etcétera. Pues no, pero eso termina por desdibujar todo. Pero bueno, ahorita tanto en el PRI como en el PAN creo que no alcanza ni el 20% de intención del voto. Tampoco creo que como partido son proyectos que entusiasman, pues, ¿no? Lo que quería decir es que esto era una pregunta. Nos preguntaste que si deberían los candidatos de tener una militancia de cierto tiempo para que representaran los estatutos del partido, bla, bla, bla. Yo lo que diría es que eso es una falsa premisa, ¿no? Porque ahí tenemos llenos de candidatos que al llegar al poder lo que hacen es exactamente ejecutar lo contrario a lo que dicen sus estatutos o a lo que ellos mismos prometieron en campaña, y que hay evidencia audiovisual de sus declaraciones. Tu presidente, por ejemplo, es uno de esos grandes ejemplos en el discurso era un candidato y era un proyecto muy claro, en el cual el resto de progresistas podíamos tener muchas coincidencias, y al llegar, pues se convirtió en un facha, ¿no? Y sacó al ejército a las calles y lo legalizó, y esto y el otro, y todo lo que ya sabemos, pues, ¿no? Se convirtió en el conservador más conservador que hayamos tenido en la presidencia en los últimos 20 años, cuando menos. Por lo tanto, no evitaría que suceda eso, el que les obligáramos a tener una militancia. En este caso, por ejemplo, el militante es militante y fundador del partido, y se pasó el partido por el arco del triunfo. Entonces no creo que eso garantizara nada. Hasta para eso hay que saber hacerlo, pues. Si vas a incorporar a ciudadanos a tus plataformas y a tu proyecto, hasta eso hay que ser más delicado para elegirlos. No voy a decir que en todo acertaron, pero MC en muchos de sus candidatos postularon personas que no eran tan censurables. Pero Morena, que trata de hacer lo mismo, cada que incorpora a uno de afuera, agarra puro basural, pues. Bueno, no necesariamente ellos, sino le piden a sus partidos satélites que agarren puro basural. Alfredo Adame es un buen ejemplo. Claro. Oye, y volviendo al tema de los partidos tradicionales y las invitaciones a la ciudadanía, pues también hay cierta tradición de estos partidos de dejar algunos puestos para personalidades. Yo puedo recordar, por ejemplo, Santiago Krill llegó a ser diputado federal antes de ser panista. Sí. Paoli Bolio también fue otro caso. Es decir, como que sí se esmeraban por dejar algunos espacios a ciertas personalidades. Me parece que el PRI también de repente lo hacía. Pero estamos viviendo una elección muy particular, una polarización del voto, un ánimo opositor de cerrarle el paso a Morena, y sabemos que en esta ocasión la alianza se conformó por la presión ciudadana, particularmente de algunas instituciones como Coparmex, como Sí por México, en donde también le hicieron manita de puerco a los partidos políticos. Las decisiones, por lo menos del entorno federal, o por lo menos en los estados donde se hizo alianza, terminó por eliminar la democracia interna de los partidos. Todas las candidaturas se decidieron en la mesa y efectivamente hay una mayor presencia ciudadana, pero pues más por una manita de puerco y por un interés de ciertos ciudadanos de sumarse a las candidaturas y no precisamente por abrir espacios a la sociedad. Bueno, y lo estás platicando porque tú y yo estuvimos metidos ahí en la rebatinga, en el proceso. En el proceso de cómo se llegó a conformar esta alianza. Y la verdad es que de lo que se habló en un principio, tú te acordarás bien cómo se empezó a dialogar este tema a nivel nacional, a lo que terminamos pudiendo lograr, si hay un gran trecho. O sea, lo que primero iba a ser este grupo de Sí por México era una cosa espléndida, ¿no? O sea, con ese hubiera sido una arrolladora, aplanadora contra Morena. Lo que en realidad se logró al final, después de todas las vanidades de cada uno de los partidos y de los liderazgos que tenían que ceder cada uno, pues es un Frankenstein, pues que en algunos lugares va a funcionar y en otros no va a funcionar absolutamente nada, pero ni de locos. Y hay muchas candidaturas, Santiago, que bueno, pues es gente que tú y yo conocemos y que nos podrá caer bien y todo, pero así como se eligieron algunas personas muy, pero muy atinadamente, hay otras candidaturas que yo sí estoy seguro que el día que las nombraron yo sabía que le íbamos a perder esa. Tal cual, tal cual. Me late mucho lo que dices, Galán. Realmente
El asunto no es si fueran militantes o no durante tanto tiempo, ¿no? Realmente sería una reforma de mucho mayor relevancia si encontráramos cómo hacer para que las y los candidatos realmente estuvieran obligados por ley, ¿no? Y que hubiera obviamente los instrumentos de coerción legal para lograr que sí hagan en el gobierno lo que prometieron hacer en campaña, pues, ¿no? Y si no lo logran, bueno, pues entonces que dejen el cargo, pues, ¿no? Pero no por voluntad, como recientemente a nuestro gobernador en Jalisco mucha gente le reclamaba, tal como él lo reclamó al anterior gobernador, pues, ¿no? Sino que fuera, que existieran los mecanismos legales. Yo creo que la reflexión que puede servir de algo es, sí creo que desde hace rato nos debemos, y no creo que nuestra clase pensante, la intelectualidad mexicana, pues los más creativos, los que piensan fuera de caja, los innovadores, sí le hace mucha falta a nuestro sistema político y al modelo electoral que tenemos grandes reformas, pues, ¿no? Realmente que creo que de seguir con las mismas reglas del juego, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, más o menos con las mutaciones que se dan de partidos nuevos o partidos que nada más cambian de imagen, ¿no? Porque a final de cuentas, hoy lo conocemos como Movimiento Ciudadano, a una franquicia que conocimos como Convergencia y que desde sus inicios ha jugado más o menos a lo mismo, aunque obviamente ahorita está en un remake que intenta hacer diferentes cosas, pues, ¿no? Morena es la conjunción de un montón de gente que tuvo otras trayectorias políticas y que dirían algunos, ustedes por ejemplo, los críticos del partido y de los candidatos, que ya nada más por ser parte de Morena se santifican y se les borran todos los pecados que hayan tenido en cualquier partido. Bueno, pero quiero señalar como última eso decíamos nosotros, pues, ¿no? ¿Tú no lo piensas? Sí, por eso lo digo. Si no lo pensara, no lo diría, ¿no? Entonces, a final de cuentas, mi querido presidente terraplanista, sí tiene él también una larga trayectoria de haber pasado por diferentes partidos, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor es la lógica, digo, cuando surgen proyectos nuevos o tú mismo construyes proyectos nuevos o cuando el proyecto político en el que estabas ya no da, ya no sirve, pues bueno, entonces si piensas continuar en la vida pública, pues seguramente tendrás la opción. Pero cierro con lo que empecé. ¿Cuáles son las reformas que tendríamos que hacer en nuestro sistema político, en nuestro modelo electoral, para tener cosas muy diferentes a las que nos estamos acostumbrando, pues, ¿no? Oye, a tu presidente terraplanista se cambió de tantos partidos que se le acabaron, tuvo que crear el suyo propio. Nomás se cambió de dos, pasó del PRI al PRD y del PRD a Morena, y yo creo que ahí se va a quedar. Hizo Morena y luego dijo, ay, qué chingadera, que feo nos quedó esta madre. Y entonces no siguen los estatutos. Sí, exacto. Ahora está viendo a cuál otro brincar. Va a brincar al PES. Fíjate que representa más al PES, cabrón. Se parece más al candidato del PES. Seguramente. Tienes razón, Paco, y me parece que es una reflexión bien interesante, pero yo no estoy tan seguro que siempre se está pensando en que si el candidato no cumple, pues que se vaya. Y que se vaya. Como si al irse se fuera a ir el problema. No, es que si el cabrón se va, nos deja el hoyo, güey. Bueno, no a nosotros, sino en el espacio público. Nos deja ahí un boquete terrible. Eso desestabiliza un gobierno, desestabiliza a la sociedad. Nunca será una buena noticia que tengas que quitar del poder, que tengas que quitar del liderazgo a una persona que tendría que estar 6 años y a los 3 años o a los 2 o al año tenerlo que retirar. Eso te genera costos en todos los sentidos. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo, de alguna forma habría que ponerles grilletes a sus propias palabras y ponerles grilletes a sus propios estatutos, porque finalmente ese es el compromiso que hicieron con la sociedad y que no están cumpliendo. Pero no creo que lo deseable fuera estarles removiendo todo el tiempo, porque eso creo que nos generaría una inestabilidad nacional bastante difícil de controlar. Como seguramente no nos la genera, estoy siendo sarcástico, que continúen tanto tiempo descomponiendo cada vez más, ¿no? Claro, entonces, claro. Esa es la reflexión, pues. Sí, es complicado. Pues, es complicado, el punto es complicado. Comentarios finales, Santiago. No, pues nada, hay que darle seguimiento al tema. Yo creo que el asunto de Movimiento Ciudadano va a dar muchísimo de qué hablar en estas próximas semanas. Vamos a ver qué tanto va a afectar a su comportamiento electoral regional en los diferentes estados, sobre todo
en Nuevo León, donde la oposición está dándole con todo a Samuel, y en Campeche. Y sobre todo al final el resultado electoral que obtenga MC, porque MC quedó como el sándwich entre la polarización de Morena y la alianza opositora. De mi parte es todo. No, pues nos vemos pronto. Veremos qué pasa en estas elecciones y ya platicaremos de los resultados. Pues yo me despido con este regalito para Morena. Imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales. Eso es lo peor. Ya han conseguido más de 20 millones de vacunas. ¿Quién conoce aquí a alguien que haya sido ya vacunado, nuestros adultos mayores? ¿Quién ha sido vacunado de aquí? Todos los adultos mayores casi. Imagínense, hay países enteros que no tienen una sola vacuna. Los maestros también. A ver. Para fines electorales. Eso es lo peor. Muchas gracias. Y gracias, presidente, por estas vacunas. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias, señor presidente, y de verdad que agradecemos mucho a los maestros el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal de atender precisamente a toda la base magisterial, pública, privada y todo el personal que atiende a las escuelas. Muchísimas gracias por ese esfuerzo y seguimos a la orden. Un aplauso para usted. Del gobierno de la República, del gobierno del Estado, el sector salud, las Fuerzas Armadas. Esto es una gran fiesta, señor presidente. Imagínense un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resultó de acuerdo a la visión de este partido, el responsable. No sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable. Muchos de mis maestros que ya están allá en el cielo, pero que todavía he saludado últimamente, pues les agradezco. No más basura en Tlaxcala. Mejoraremos la calidad del aire. Siempre yo estoy aprendiendo, yo no estoy peleada con la preparación. Siempre estudio, siempre me preparo cada día para aprender algo nuevo, porque nunca dejamos de aprender. Así que la gente cuando dice, es que no tienes experiencia, bueno, y los que tienen experiencia también les respondo, ¿qué les han resolvido a esas personas que tienen tantos años? Con esta tarjeta vamos a ganar la elección. La esperanza está por llegar. Nosotros también confiamos en usted y cómo nos pagó. Perdónenme, hombre. No, ¿cuál perdón? No se vale, no se vale. Yo sé que me está grabando. Grábenme. Les regalo una gorrita. No, gracias. Si no la quieren, no se preocupen, pero yo no compro votos. Eso la regalé de corazón. ¿Sale? Grábenme bien. Sí, nosotros no nos lo compró, no, pero tampoco cómo nos traicionó. No me la viente, nomás dígame, no la quieren ya. No, pero cómo nos traicionó. Nos seguimos cuando usted fue candidato y nos vendió, señor. No diga ¿usted se vendió? El corrupto es Enrique Vélez. ¿Y entonces usted qué es entonces? ¿Usted de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De quién está comiendo? ¿De quién está comiendo? Si no aceptan la gorrita no hay problema. Pero Enrique Vélez es corrupto. No, pero que no le da vergüenza. No le da vergüenza. No le da vergüenza venir a pedir el voto. ¿Pero dónde se queda usted? Viene de los corruptos. Usted es igual y hasta peor. Se vendió. Ya son dos, ¿no? Sí, usted también, sí, usted. Y se vendió. ¿Cómo andábamos atrás de usted apoyándolo? ¿Y cómo nos pagó? ¿Cómo nos pagó? ¿Cómo nos pagó? ¿Cómo nos pagó? Se le ocurre meterse aquí porque aquí lo vamos a sacar. Y no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Los vamos a sacar, los vamos a sacar. Porque tragas de donde estás tragando y todavía andas ahí de pulín, chulo. Más vergüenza contigo. De tu dinero no es del dinero del pueblo. Y peor, apoyar a candidatos que ofrecen migajas, dádivas, que están comprando el voto.
Eso es una ofensa, es una humillación y es un acto totalmente antidemocrático. Aquí se está pidiendo la suspensión de la directora del metro para no entorpecer ningún proceso que vamos a llevar a cabo. Más, sin embargo, sabemos que hasta el día de hoy el gobierno se ha encargado de borrar evidencias, de borrar videos y de borrar toda prueba que se nos haga falta para todo este proceso. Más, sin embargo, se van a llegar hasta las últimas consecuencias y es el principio de todo. Esto no va a quedar impune. La muerte de mi hijo no va a quedar impune. Y menos ahorita que el gobierno sabe perfectamente bien lo que hizo, sabe que ha negado hasta el día de las cantidades reales de muertos, las cantidades reales de damnificados, de personas que están en hospitales, porque todos lo sabemos. Y porque yo sé que si no haya yo activado esa alerta Amber, jamás mi hijo hubiera aparecido. Como lamentablemente no entendiste cuando estuviste al frente de la Profeco. Qué lástima que ahora quiera ser nuevamente candidato a presidente municipal, porque efectivamente, como dice bien tu cubreboca, no, tú dices ahí, yo sé cómo, más bien no sabes cómo, mi querido Ricardo, estás totalmente perdido en el limbo. Yo sé cómo hacerlo, no son buenas intenciones, son propuestas analizadas, consensadas, con diferentes grupos, con órganos colectivos, con universidades, con diferentes personas que sí queremos un verdadero León para vivir mejor y no las mentiras que tú nos vienes a ofrecer.